Este video es para expresar un rechazo total al gobierno de Lenín Moreno y sus colaboradores. Desde el primer día en que estas personas entraron en el poder a gobernar el Ecuador, lo único que han hecho es mantener al país mediante préstamos, endeudando no solamente a esta generación, sino a las futuras generaciones del país, condenando al país a la miseria y la pobreza. Cuando se endeuda a un país sin tener una estrategia de pagos, cómo se va a recaudar fondos, obtener el dinero necesario para pagar esa deuda, ustedes están vendiendo al país a los intereses extranjeros. El señor Lenín Moreno, yo veo que no tiene ninguna capacidad de gobernar, no tiene ni conocimientos de economía, no tiene ninguna capacidad diplomática para negociar con organismos internacionales ni con otros países. No tiene ninguna iniciativa ni visión de liderazgo. No se ha manifestado como un líder dentro de los países latinoamericanos ni de ningún otro grupo internacional. Realmente es una vergüenza para el Ecuador. Tenemos el peor gobierno de la historia del país y todo lo que ha hecho para justificar su ineptitud, para justificar su falta de moral incluso y de ética, es culpar de todos los males al gobierno anterior. Pero si, aunque en realidad el gobierno anterior les dejó una deuda, usted está demostrando una total incapacidad, señor Lenín Moreno, para mejorar al país. Su deber desde que fue elegido era de tomar el país y de buscar las mejores alternativas para poder sacar al país de esa ruina, de esa situación en la que ha estado. Ya tenía que mejorar las cosas, pero usted ha empeorado día a día. Nuevos préstamos. Y de esos préstamos, ¿en qué se gasta mayormente? En el pago a grupos corruptos con los que usted se ha juntado de la política anterior, la vieja corrupción. Ha cogobernado con Guillermo Lasso, ha hecho acuerdos con Nebot, con los Bucaram. Realmente el país está fuera de control. Eso no puede darse el lujo a un país tan pobre como el Ecuador, que recién estaba tratando de ponerse sobre sus pies para poder caminar. Ustedes son los peores enemigos de la patria. Son una peste, peor que la pandemia. El pueblo puede tomar precauciones sobre la pandemia, ponerse medidas de protección, distanciamiento y todo eso, pero con gente como ustedes arriba son como parásitos que enferman al pueblo. No solo enferman, sino causan la muerte de mucha gente. Yo no entiendo cómo ustedes pueden dormir con una conciencia de que lo único que han hecho hasta ahora es buscar oportunidades para sacar dinero para su propio provecho. Sacar dinero y ponerlos en bancos internacionales, en paraísos fiscales. Y la señora Diana Salazar, la Contralora General de la Nación, no es Contralora de la Fiscalía Nacional, la fiscal. Realmente, ¿por qué usted decidió, señora Diana Salazar, aceptar una posición dependiente, una posición sumisa a este régimen totalmente corrupto? Es que no tiene usted tampoco ningunos principios ni de moral, ni tiene capacidad, ni tiene siquiera ese carácter de ética profesional para hacer valerse como persona, como profesional. No tiene ninguna capacidad acaso para poder surgir por sí misma, que tenía que arrimarse a una banda de gente inepta que lo único que está allí en el gobierno es para saquear al país, para endeudar, poner una carga pesada sobre los hombros del pueblo ecuatoriano,
y en las siguientes generaciones. No les da un poquito a ustedes de vergüenza, no les da un poco de remordimiento de ser tal calaña, tal peste, tal enfermedad para el país. Señora Diana Salazar, se conoce que usted ha recibido de parte de diferentes sectores políticos, incluyendo asambleístas como el señor Ronnie Aliaga, denuncias por casi 2 años ya, con evidencias del saqueo de dinero al Ecuador del mismo presidente a nombre de familiares para tener millones de dólares depositados en paraísos fiscales como el Balboa Bank, el caso INA Papers, ¿no? Bien conocido por el pueblo ecuatoriano. ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué se hace usted, señora Diana Salazar, de la vista gorda y simplemente archiva todos sus documentos? ¿Acaso eso no constituye complicidad con el gobierno? ¿Acaso eso no sería juzgado posteriormente a usted por la falta de acción, por no cumplir con su obligación de trabajo, de investigar esos casos? Se hacen los que están investigando a Rafael Correa, siguiendo un juicio, para tratar de amagar al pueblo, para que el pueblo piense, oh, están trabajando contra la corrupción del gobierno anterior. Cuando la corrupción está en las propias manos de ustedes, y en sus manos está la vida de mucha gente, de millones de personas, está el bienestar de la gente, está la capacidad de educar a esa gente. Están robando los sueldos a los profesores. Me admira la falta de sentido común, el cerebro de pollo quizás o de arveja seca que debe tener la ministra de Educación para sugerir que los profesores deben trabajar 2 meses gratuitamente, que todos deben meter el hombro para sacar al país en este tiempo de crisis. Pero esta es una crisis fabricada, no es un orden natural de cosas, no es algo inevitable. El Ecuador es un país sumamente rico en gente que trabaja, gente que produce cuando al pueblo se le da la oportunidad. Es rica, Dios nos ha bendecido con recursos naturales como el petróleo, con minas. Pero, ¿qué puede el país hacer cuando tenemos esta clase de parásitos en el gobierno que todo lo derrochan y todo lo usan simplemente para su propio provecho? Y el pueblo tiene que meter el hombro, ¿cómo? ¿Cómo va a vivir un profesor que vive arrendando un apartamento, tiene una familia, vivir 2 meses o más sin un sueldo? ¿Y para qué? Para sostener sobre hombros a un grupo de vagos, un grupo de gente ladrona en el gobierno, que lo único que hace es simplemente sostenerse allí y tratar de evitar que el pueblo se mueva. Les amenazan con la fuerza militar, con la policía, de dispararles a la gente, de matar a la gente si es que se manifiestan en contra de este atropello de la humanidad. Realmente me admira que el Ecuador haya llegado a esta situación de tal crisis de moral y de valores y principios. Y señora Diana Salazar, que debería estar investigando todos estos casos, los casos bochorno en el asunto de la compra de mascarillas y equipamiento para la protección de los médicos, enfermeras en los hospitales, el caso de la entrega de los hospitales mismo a los señores asambleístas que han participado, incluyendo un asambleísta de Morona Santiago que he visto en la lista. Que no comprendo esa falta de aprecio por ustedes mismos, señora Diana Salazar. Es el vender su alma, vender su conciencia, no tener principios para dejar que todo esto esté ocurriendo, que todas estas ratas estén anidando y creciendo y haciendo su fiesta, hundiendo al país, dilapidando a 17 millones de ecuatorianos. Realmente les hago un llamado a una reflexión.
Ustedes también van a morir un momento. El momento que mueran, nada de este mundo llevarán. Lo único que importa será si han hecho algo bueno, si han actuado correctamente. No les va a importar ese momento si tienen cuántos edificios o tienen sus mansiones en otros países. Señora Adela Salazar, le hago un llamado. Por favor, reflexione. Ahora es el tiempo de investigar a este señor Lenín Moreno. Yo sé que incluso todo ese juicio realizado contra Rafael Correa no fue exitoso porque no lo hicieron seriamente. Porque nunca se dio a conocer la lista de los que recibieron coimas de la empresa constructora Odebrecht, o Odebrecht como es conocida popularmente. ¿Por qué? Obviamente eso estaba ligando a muchos de la gente que han trabajado con Lenín Moreno y quizás a Lenín Moreno él mismo le vinculaba a personas de alta posición de la administración anterior. Y me parece que incluso el nombre de Jorge Glass estaba allí. ¿Por qué no lo hicieron conocer otros países como Colombia, Panamá, Brasil, Argentina también me parece? Cobraron fuertes multas. Creo que Colombia cobró como 20 millones de dólares, Panamá 80 millones de dólares y así otros países más millones a esta empresa por su corrupción. Pero el Ecuador, ¿qué hizo? Simplemente tanto la administración del señor Correa como el de Lenín Moreno han escondido esa lista. Eso me demuestra claramente que no ha habido el interés genuino ni sincero de investigar tampoco la corrupción de la administración anterior. Todo lo que ustedes han hecho en esos enjuiciamientos es un ridículo ante el mundo exterior, ante la Interpol. Son el hazme-reír de las cortes internacionales. Realmente les llamo a una reflexión. La señora ministra de Educación de sugerir que los ecuatorianos tienen que meter el hombro, que los profesores tienen que enseñar sin un sueldo. Se nota que usted no tiene ni siquiera un cerebro para poder hablar algo con cordura. ¿Cómo va a sugerir semejante absurdo? ¿Acaso que la gente puede vivir sin comer? Si sus padres de familia, profesores también tienen su familia, tienen que educar a sus hijos, tienen que hacerlos vestir, tienen que alimentarlos, tienen que llevarlos al médico. Y que ellos metan el hombro, que trabajen gratuitamente, mientras, ¿cuánto gana esta gente en el gobierno? Cada uno de los ministros. Y no solamente cuánto gana, sino se oye de corrupción constante de tal ministro, de tal persona, de los del IES y todo eso, que se llevaron millones de dólares y a esa gente no se les investiga. Asambleístas que ganan, creo, 4,000, 5,000, 6,000 dólares mensuales, tienen además de eso sus comisiones y la asamblea mismo gasta en internet y otros gastos como más de 500 millones de dólares me parece al año. ¿Cómo es posible que esta gente que está allí derroche tanto dinero y se le pida a un humilde profesor, el que realmente trabaja, el que forma a las nuevas generaciones? Los que realmente están día a día metiendo el hombro, se les pide que trabajen gratuitamente. Gente para absurda, no entiendo qué tienen en su cerebro. Sinceramente no tienen sentido común. Vergüenza les debía dar, pero no. Ya han perdido hasta la vergüenza. Son unos sinvergüenzas asquerosos que en vez de estar hablando esas sandeces por televisión o la radio, deberían esconderse. Deberían ponerse una máscara en la cara para que no les vean al menos. Me admira el tipo de gente, la desgracia del Ecuador que haya caído con esta presidencia de Lenín Moreno y sus secuaces. Para mí, me parece que este gobierno ha tomado el gobierno por asalto, porque el gobierno de Lenín Moreno ya no representa al pueblo ecuatoriano. Un presidente significa el que preside, el que representa al pueblo. Pero Lenín Moreno tiene menos del 10% de aceptación en el Ecuador.
Eso significa que él ya no es el presidente.